Bienvenidos a su escuela dominical. El día de hoy tendremos una clase maravillosa en la que aprenderemos cómo el Señor Jesús quiere que le sigas y le obedezcas con toda tu vida. Pero antes vamos a hacer una oración. Juntemos nuestras manitas y cerremos nuestros ojitos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos estar reunidos una vez más para aprender de tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones, tu cuidado y protección en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a seguir siempre el ejemplo del Señor Jesús en cuanto a la obediencia. Todo esto te lo pedimos y damos gracias en el bendito nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Ahora pónganse de pie y cantemos todos juntos para ir llenos de gozo a nuestra clase. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto de Él, tan bajo que no puedo estar más bajo de Él, tan ancho que no puedo salir fuera de Él. Grande es el amor de Dios. Ahora digámoslo más rápido. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto que Él, tan bajo que no puedo estar más bajo que Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. Muy bien, ahora sí, comencemos. Uy, ¿y ahora? ¿Por dónde me voy? ¿Qué camino voy a tomar? Ah, ya sé. Voy a ver. Tía Roji. Ay, ¿por dónde? Ay, híjole, ¿por dónde? Ay, no dice casa. No hay un mapa que llegue a mi casa. ¿Y ahora qué hago? Ah, ya sé. Mi super celular. Con mi super celular que tiene GPS. A ver, voy a buscar. A ver, casa. Ay, esta cosa. Ahí va. Coyoacán Ahí y está. Circuito Bicentenario, Avenida Río Churubusco y Iztapalapa. La hora de llegada con esta ruta es similar a Calzada de Tlalpan, Coyoacán, Ok. Avenida Plutarco Elías, Calles Iztacalco. Ok, ahora, pero ¿qué camino agarro? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Hola, ¿qué camino agarro? ¿De la izquierda o el de la derecha? ¿Y ahora? ¿Qué hago? Seguramente así se sintieron los discípulos cuando el Señor Jesús les dijo que se iba y que ellos sabían el camino a donde Él iba, pero ellos no lo sabían. Uno de los discípulos, llamado Tomás, le dijo: ¿cómo podemos saber el camino si no sabemos a dónde vas? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué camino? El camino para llegar a Dios, el camino verdadero para una vida eterna. El Señor Jesús les dejó muchos ejemplos para poder estar en la presencia de Dios. El Señor Jesús, en el tiempo que estuvo en la tierra, les dejó muchas enseñanzas a los discípulos para que ellos supieran qué hacer en los momentos de dificultad y de problemas. Nosotros no estuvimos con el Señor Jesús, pero Él nos dejó muchos ejemplos, muchas enseñanzas en su palabra, la Biblia. La Biblia es nuestro GPS que nos va a guiar y nos va a llevar por el camino correcto. Bien, ahora les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a decir nuestro versículo. Vamos a estirar nuestros brazos lo más alto que se pueda y los bajamos y tocamos nuestros hombros. Decimos así, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Ahora vamos a decirlo con estos movimientos. Juan 14:6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Ahora vamos a poner nuestras manos en la cintura y vamos a dar una media vuelta a la izquierda y una media vuelta a la derecha. Y decimos así, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Habrá alguien que me lo pueda decir? ¿Alguna vez has sido fan de alguien? Carlitos era fan de un gran jugador de básquetbol. Entonces, él quería seguir sus pasos y ser como él. Lo primero que hizo fue entrar al equipo de básquetbol de la escuela y entonces entrenaba mucho, hacía ejercicio todos los días y hacía lo que su entrenador decía para algún día llegar a ser como ese gran jugador de básquetbol. Es decir, él seguía sus pasos. Dios quiere que tú sigas y obedezcas al Señor Jesucristo. Eso es lo que hicieron unos hombres a los cuales vamos a conocer el día de hoy. Dos hombres se encontraban con Juan el Bautista en Betábara, que más tarde fue conocido como Betania. Juan vio al Señor Jesucristo y la Biblia nos dice que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Platicamos de él la semana pasada. Él nació 6 meses antes que el Señor Jesucristo. Y Juan era muy diferente a todos los hombres, porque él dedicaba su vida por completo a Dios. Y Dios tenía un plan para Juan. Su misión era preparar el camino y alertar al pueblo de la llegada del Mesías. El Mesías es el Salvador enviado por Dios. Los dos hombres que estaban con Juan buscaban al Mesías. Jesús era el Mesías. Ellos habían pasado mucho tiempo con Juan tratando de ser como él, aprendiendo todo lo que él sabía. Entonces, cuando Juan, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, estos dos discípulos lo escucharon y siguieron al Señor Jesús. El Señor Jesús volteó a verlos y les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos les dijeron, Rabí. Rabí es una palabra que viene del hebreo y significa maestro. Maestro, ¿dónde moras? Y el Señor Jesucristo les dijo, venid y ved. Estos hombres se quedaron con el Señor Jesucristo. Sus nombres
eran Juan y Andrés. Andrés apenas podía esperar para contarle a su hermano Simón las buenas nuevas. Hemos encontrado al Cristo. En la palabra de Dios, en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 42, dice: y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En aquellos días, los nombres decían cómo eran las personas, y Pedro significaba piedra, porque él había decidido seguir a Jesús. Si nos vamos al libro de Juan otra vez, en el capítulo 1, en el versículo 43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se dio cuenta enseguida de quién era Jesús. Los profetas habían hablado y entregado mensaje de Dios por muchos años. Felipe había estudiado la palabra de Dios y sabía que Jesús era el Salvador. En la palabra de Dios, en Juan capítulo 1, versículo 45, nos dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí. Rabí significa maestro. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Jesús estaba llamando a estos hombres a una nueva forma de vida, una vida dedicada a Dios. 3 de estos hombres eran pescadores. Recordemos a Andrés, a Simón, que fue llamado Pedro, que significa piedra, y Juan, que eran pescadores. Una mañana, mientras Andrés y Pedro estaban preparando sus redes, vieron al Señor Jesús que caminaba junto al mar. La palabra de Dios, la Biblia, dice en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Andrés y Pedro se ganaban la vida pescando. El Señor Jesús quería que Andrés y Pedro trajeran a otros a Él, ya que habían muchísimas personas que necesitaban creer en el Señor Jesús como su Salvador. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dios llamó a Andrés y Pedro porque Él tenía un plan para sus vidas. Dios también tiene un plan para tu vida. Cuando reconoces al Señor Jesús como tu Salvador, llegas a ser hijo de Dios. Dios quiere trabajar en tu vida, pero quizá hay partes de ella que realmente no le has dado. Aunque has confiado en el Señor Jesús como tu Salvador, sabes que Dios quiere que le sigas y obedezcas. Por ejemplo, tus padres te piden que obedezcas, pero tú solo les obedeces cuando estás de acuerdo con lo que te piden.
O tal vez sabes en el fondo de tu corazón que la forma en la que hablas, te comportas cuando estás con tus amigos o a solas no honra a Dios, pero decides hacer las cosas por tu voluntad y no por la voluntad de Dios. Hay muchas formas en las que puedes tratar de que tu vida esté en control de Dios, ya que Dios quiere que le sigas y le obedezcas. Debes dejar que Él dirija cada parte de tu vida. Por ejemplo, si estás con tus amigos y ellos te piden que mientas, robes o tal vez que no entres a alguna clase, eso es pecado. Y son cosas que no le agradan a Dios. Recuerda que Dios pagó por tus pecados y los míos. Y debes seguir el ejemplo del Señor Jesús en todo momento. Dios quiere que le sigas y le obedezcas haciendo las cosas que a Él le agradan. Dios quería que Andrés y Pedro le obedecieran y le siguieran. La palabra de Dios dice que estaban dispuestos y que inmediatamente dejaron sus redes y siguieron al Señor Jesús. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Juan y su hermano estaban dispuestos a dejar la forma de vida y confiar en el Señor Jesús para proveerles. Hasta aquí hemos hablado de 6 hombres a quienes el Señor Jesús llamó para seguirle. ¿Puedes mencionar los nombres de ellos? Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, Felipe y Natanael. Ellos eran hombres comunes como tú y como yo, pero Dios tenía un plan especial para ellos. Otro hombre a quien Jesús llamó era un hombre común, pero odiado por la gente. Su nombre era Mateo, un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos en aquellos días generalmente no eran honrados. Frecuentemente cobraban más dinero de lo que debían y tomaban parte de ese dinero para sí mismos. Un día, cuando el Señor Jesús estaba enseñando a una gran multitud cerca del mar, vio a Mateo y le dijo, sígueme. Eso lo vemos en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos 13 y 14. Vamos a leerlo. Después volvió a salir al mar Jesús, y toda la gente venía a él, y él les enseñaba. Y al pasar vio a Levi, Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Mateo inmediatamente le siguió. Mateo eligió entregar su vida a Dios. Cuando Jesús le llamó que dejara su vida anterior y le siguiera, Mateo lo hizo enseguida. Jesús llamó a muchas otras personas a que dejaran su viejo estilo de vida y le siguieran. Todavía lo hace hoy en día. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, tenía que elegir a unos hombres especiales que aprendieran de él y le siguieran. Esta decisión era muy importante, aún más importante que dormir toda la noche. La Biblia dice que el Señor Jesús se pasó toda la noche orando a su Padre para tomar esta decisión. Al día siguiente, el Señor Jesús le pidió a todos los hombres que había llamado reunirse y de ellos eligió a 12 apóstoles. Eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 12 y 13. El libro de Dios. Dice así, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús llamó a estos hombres para que le obedecieran y le siguieran.
Un discípulo es una persona que sigue a otro sirviendo y aprendiendo de él. A estos 12 hombres les conocemos como apóstoles. Sus nombres eran Simón llamado Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacob y Judas Iscariote. Hasta este tiempo, ellos habían seguido al Señor Jesús de vez en cuando. Ahora Jesús les llamó para que le siguieran en todo momento. Estos hombres estaban dispuestos a hacerlo. Ellos eligieron seguir y obedecer al Señor Jesús en todo. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, debes confiar en Él. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Nuestro versículo dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo es el camino. Tú tienes que imitar la vida del Señor Jesús. Es decir, seguir su ejemplo. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a tus padres en toda ocasión, y no solo cuando estés de acuerdo con lo que te piden, sino con todo lo que te pidan, obedeciendo a tus autoridades, hablando, portándote y vistiéndote de forma que honres a Dios. ¿Cómo? Cuando tú le sigues y obedeces a Dios, le estás honrando. Y si tienes dudas, recuerda nuestro versículo. Juan 14:6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay algo importante que debes recordar siempre. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Él es el que te ayuda, te da la fuerza para seguirle, para hacer lo correcto. Cuando sientas deseo de hacer las cosas a tu manera o hacer lo que te digan los otros niños que no conocen del Señor Jesús, diles no. Di, yo quiero imitar al Señor Jesucristo, porque confío que Dios tiene un plan perfecto para mi vida. El día de hoy la clase estuvo muy interesante. Recuerda que debes seguir y obedecer al Señor Jesús con cada parte de tu vida. Ahora veamos qué tanto pusimos atención a la clase. Pregunta número 1. ¿Por qué se llamaba Jesús el Cordero de Dios? Porque dio su vida para pagar por nuestros pecados. ¿Por qué decidieron los hombres que estaban con Juan el Bautista seguirle a Jesús? Porque sabían que Él era el Salvador. Después de que Andrés y Juan pasaron el día con Jesús, ¿qué le dijo Andrés a su hermano Simón? Muy bien, hemos hallado al Cristo. ¿Qué nuevo nombre dio el Señor Jesús a Simón que mostraba que sería diferente porque había decidido seguirle? Exacto, Pedro. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Natanael que le ayudó a saber que Jesús era el Hijo de Dios? El Señor Jesús le llamó un hombre verdaderamente honrado y dijo que había visto a Natanael debajo de la higuera
antes que Felipe le había llamado. Una pregunta más. ¿Qué significaba cuando el Señor Jesús les dijo a los pescadores que le siguieran haciéndoles pescadores de hombres? Así es, Jesús quería que ellos le trajeran a otros. Cuando el Señor Jesús llamó a Mateo, el cobrador de impuestos, a seguirles, ¿qué hizo Mateo? Inmediatamente le siguió. Muy bien, ¿qué hizo Jesús antes que eligiera sus 12 discípulos? Pasó toda la noche orando a su Padre Celestial. ¿Qué significa seguir y obedecer a Dios? Exacto, obedecer la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo dirija tu vida. Por último, ¿cómo puedes obedecer a Dios? Haciendo lo que a Dios le agrada con cada parte de nuestras vidas, obedeciendo a tus papás, haciendo tu tarea y diciendo la verdad siempre. Veo que han puesto mucha atención. Recuerda seguir y obedecer a Dios en todo momento. 12 discípulos siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón el celote y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. Ven y decide hoy seguir al Salvador. Te invito a que seas discípulo de Él. Viviendo a su lado tu vida cambiará. Milagros hermosos ni Jesús enviará. 12 discípulos siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón el celote y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. He decidido seguir al buen Jesús. Seré un discípulo fiel del Salvador. Tal vez en la Biblia mi nombre no estará. Mi nombre en el libro de la vida Dios pondrá. Mi Jesús pondrá. Bienvenido a tu historia misionera. Guillermo, Carey y su familia permanecieron en la casa del inglés mientras su esposa y su hijo se recuperaban de la enfermedad. Pronto pudieron tener casa y dinero. Y entonces Guillermo hacía largas caminatas por toda la India para conocer más ese país. Se asombraba mucho porque la India es un país muy pobre. En la calle se veían pordioseros llenos de llagas, tirados, sintiéndose mal, hombres ciegos, niños pidiendo dinero. Y él se sentía triste, pero sabía que pronto podría compartirles el evangelio. Y allí descubrió que realmente no sabía hablar bien el bengalés.
Entonces, un día, cuando iba caminando, se asombró porque la India estaba llena de lugares que tenían nichos donde las personas ponían ídolos. Y en esos lugares se arrodillaban a rezarles a estos ídolos. Y Guillermo decía, tengo que aprender pronto para poder compartirles y hablarles del único y verdadero Dios. Pasaban los días, Guillermo caminaba, estudiaba y se sorprendía, porque en la India encontró personas que por querer agradar a sus ídolos se lastimaban, tanto que hubo un hombre que él vio colgado por ganchos de su espalda, colgado de una cuerda, porque pensaba que así podía agradar a sus ídolos. Y la gente pensaba que esto era lo correcto. Guillermo quería ir y hablar con él sobre el Señor Jesucristo, decirle que esto no era necesario que él lastimara su cuerpo, porque el Señor Jesucristo ya había pagado el precio por sus pecados, porque el Señor Jesucristo ya se había entregado a sí mismo para que él tuviera el perdón. En otra ocasión, observó algo que le heló el corazón, algo mucho peor. Saben, en la India, la gente acostumbra que cuando un hombre muere, su esposa debe de ser quemada con él para que estén juntos en el más allá. Guillermo iba caminando cuando observó este horror y corriendo se puso en medio para que no quemaran a esta mujer. Pero nadie lo escuchó, lo aventaron. Él empezó a hablarles, empezó a predicar el evangelio, pero nadie le escuchó. Y muy triste se fue, espantado de ver que estas cosas sucedían sin que ellos supieran del Señor Jesucristo y de su perdón. Guillermo pensaba, tengo que hablar perfectamente el bengalés y tengo que tener la Biblia en su propio idioma para que ellos puedan leer la palabra. Él estudiaba mucho y practicaba hasta que pudo conversar, hasta que pudo hablar con todas las personas en su propio idioma. Y nada más se dio cuenta que lo podía hacer bien, empezó a hablarles del Salvador, empezó a decirles lo que el Señor Jesucristo había hecho por ellos. ¿Saben? Todas las personas con las que Guillermo había tenido contacto lo querían y sabían que Guillermo, que el misionero, amaba a todas las personas porque él les había dado medicinas cuando estaban enfermos y cuando se sentían muy hambrientos e iban a su casa, Guillermo compartía un plato de sopa con ellos. Cuando él empezó a hablarles sobre el evangelio, las personas se acercaban y lo escuchaban muy atentamente. Escuchaban todo lo que él tenía que decirles. Pero, ¿saben? Ninguno recibió al Señor Jesucristo como su Salvador. Y así pasaron 5 años. Guillermo estaba triste porque durante esos 5 años ninguno había recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Ninguno había cambiado. Él oraba y le pedía a Dios que le diera las palabras exactas para llegar a cada uno de ellos. Le pedía que fuera Él dando el evangelio. Le pedía que le diera la fortaleza, porque Él no iba a desistir. ¿Recuerdan? Guillermo no dejaba nada a la mitad, pero se sentía triste. Y un día, cuando abrió su Biblia, se encontró con que el Dios que le había mandado, el Dios que había empezado la obra, no iba a desistir. Él iba a terminar la obra. Y esto le daba tranquilidad a Guillermo. Pero día a día se paraba y salía a las calles a predicar el evangelio.
esperando que alguna persona recibiera al Señor Jesucristo como su Salvador. Te pido que durante esta semana estés orando por nuestros misioneros, para que tengan todo en su sustento, en su salud y en todas las cosas que necesites. Como estás viendo con Guillermo Carey, la tarea no es fácil, pero vale la pena. Estemos orando y no te pierdas tu próxima historia misionera. El día de hoy haremos una manualidad muy fácil y divertida. Solo tienes que imprimir el PDF que te haremos llegar. Coloreamos de la manera que a ti más te guste. Escribimos los nombres de cada uno de los discípulos. Una vez hecho esto, recortamos. Juntamos los 12 discípulos y en el punto que viene marcado, hacemos una perforación. En este paso, pide ayuda a tus papás. Unimos con un broche de latón y ¡listo! Tienes un bonito abanico que te ayudará a recordar los nombres de los 12 discípulos que siguieron y obedecieron al Señor Jesús. Es muy divertido. Espero que te haya gustado. Bye. Llegado al final de nuestra clase. Vamos a despedirnos con una oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo de enseñanza. Te pido que nos des entendimiento y que siempre hagamos lo que a Dios le agrada. Cuídanos y protégenos durante la semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo amado Jesús. Amén. Antes de despedirnos, pongámonos la armadura de Dios para estar protegidos y preparados en todo tiempo. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio y el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, orando en todo tiempo seré más que vencedor. Muy bien. No se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, compartir el video con tus amiguitos, darle like y conectarte en un momento más en Zoom. Bye.